En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al de que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. El domingo pasado ya meditamos sobre este importantísimo tema del perdón, que la Iglesia nos propone de nuevo otro domingo, precisamente por eso, porque es muy importante. Pero no voy a repetir la homilía de la semana pasada, en la cual hablé de los distintos pasos que había que ir dando para lograr perdonar e incluso amar al enemigo. Voy a hablar de algo relacionado con eso. ¿Cuál es, digamos, el principal obstáculo del perdón? Podríamos pensar que las heridas que nos infringen es lo que nos cuesta perdonar. Ciertamente hay heridas y heridas, ¿verdad? Hay cosas que son dolorosas, pero bueno, y hay cosas que son gravísimas. Pero mi experiencia, por lo menos en mí mismo y escuchando a los demás, me hace ver que el principal obstáculo para perdonar es que la persona que te ha ofendido no está arrepentida, no te pide perdón. Es decir, sí, hablo en general, ¿verdad? Después habrá casos, ¿no? Pero si tú te encuentras con alguien arrepentido, con alguien que te ha hecho daño, pero que ha acabado con eso, que te dice lo siento de verdad, y que está haciendo, como la Iglesia enseña, propósito de enmienda, que de verdad está tomándose en serio el cambio, la conversión, aún así te cuesta perdonar, pero es más fácil. No digo que sea fácil, pero es más fácil. El verdadero problema con que nos encontramos la mayoría es cuando el que te ha ofendido no tiene ninguna intención de cambiar. Incluso no es consciente de que te ha ofendido, más aún, piensa que eres tú el culpable, ¿no? No te pide perdón porque ni siquiera sabe que te ha hecho daño. Y repito, piensa incluso que tú, que eres el que ha recibido el pisotón, eres el culpable por tener el pie debajo. Esto yo creo que es la mayor dificultad a la hora de perdonar. Hablo por lo menos de mí, repito, y de lo que he visto en muchas ocasiones. Y esto además, hay que ser honestos, sucede también al revés. Es decir, no solamente debemos plantearnos las ofensas que nos hacen, sino también las que hacemos. Y también nosotros hacemos daño a otros, hemos hecho daño a otros. Nadie puede decir que nunca en su vida ha obrado mal, solo la Santísima Virgen María. Y esta ofensa que hacemos, la hacemos hacia Dios, nuestro Señor, y la hacemos hacia el prójimo. ¿Dónde está, creo yo, entonces el problema? Seguramente no se puede encontrar una sola causa, porque las cosas son siempre complejas y llenas de matices. Pero si tuviéramos que buscar una importante, no sé si la más importante o la única, pero sí desde luego una importante, es que ha desaparecido abrumadoramente en la mayoría el sentido de culpa, el sentido de pecado. Es decir, nos encontramos en una situación en la cual somos muy sensibles, a veces hipersensibles, para el daño que nos hacen, y en cambio no tenemos ninguna sensibilidad para el daño que hacemos. Miramos con lupa, notamos hasta la más mínima de lo que los demás hacen contra nosotros, y en cambio pasamos por alto absolutamente las cosas que nosotros hacemos a los demás. No se puede decir entonces que no haya sentido de pecado, Lo que pasa es que no hay sentido de pecado propio. Es decir,
somos muy exquisitos, minuciosos, escrupulosos, detallistas para darnos cuenta del mal que ha hecho el otro, pero somos enormemente de vista gorda para el mal que nosotros hacemos. Y por eso esta doble sensibilidad es la que nos hace ser muy exigentes con que el otro tiene que cumplir, mientras que no somos nada exigentes con que nosotros tenemos que cumplir. Debemos recordar las palabras del Señor: la medida que uses la usarán contigo. Si tienes una medida generosa, usarán contigo una medida generosa. Si tienes una medida estrecha, usarán contigo una medida estrecha. Yo creo que lo que debemos hacer es, sabiendo dónde está el problema, intentar hacerle frente cambiando la situación. Es decir, aumentemos la mirada crítica hacia nosotros mismos y intentemos comprender, no digo justificar, pero al menos sí excusar, entender las actitudes y los comportamientos de los demás. Para aumentar esa mirada crítica sobre nosotros, es decir, el mal que nosotros hacemos, es imprescindible tener formación. Ahí es donde nos encontramos ya con un problema serio. Hay muy poca formación. Hay muy poca formación moral en el aspecto sexual, pero también hay muy poca formación moral en el aspecto político, en el aspecto económico. Yo creo que en casi todos los órdenes de la vida, exquisitos a la hora de darnos cuenta de lo que el otro hace y demasiado benevolentes a la hora de darnos cuenta de lo que nosotros hacemos. Necesitamos formación. Es decir, necesitamos saber exactamente qué es lo que estamos haciendo mal. Y no sería tan difícil si nosotros consideráramos que eso que hacemos nos lo hacen a nosotros. ¿A ti te gustaría? Bastaría con eso. ¿A ti te gustaría? ¿A ti te gustaría que tu comportamiento lo tuvieran contigo? Cuando algunos dicen que el mal no existe o que cada uno tiene que actuar según su conciencia, en fin, que el pecado lo debe decidir cada uno, todas estas cosas, yo siempre pregunto, qué curioso que esto lo dicen cuando están intentando justificarse a sí mismos, pero no dicen lo mismo cuando son los demás los que están haciéndole eso mismo para ellos. No pasa nada si robas, pero que no te roben a ti. No pasa nada si engañas en el matrimonio, pero que no te engañen a ti. No pasa nada si calumnias, pero que no te calumnien a ti. No pasa nada si en el trabajo metes la mano en el cajón y te llevas algo que no es tuyo, pero si tú eres el dueño de la empresa, ya verás con qué cuidado intentas que no te lo hagan a ti. Sí, bastaría con que aplicáramos esta norma. La medida que uses la usarán contigo. Es decir, cuando tú te comportas que te parece que no tiene tanta importancia, que no es para tanto, que hay que ver cómo te pones por una niñería, que estás exagerando, que estás dramatizando, que eres demasiado sensible, vale, de acuerdo, que puede ser, pero ahora vamos a ver si eso te lo hicieran a ti. ¿No sería que te dirían a ti eres demasiado sensible y te pones como una fiera por una bobada? Pues a lo mejor no, ¿verdad? Pues la misma medida la tienes que aplicar con los demás. Muchas veces me he encontrado con personas que, incluso cuando vienen a confesarse, se dedican a justificarse a sí mismos, ¿no? Es que esta circunstancia, es que aquello, es que lo otro. Bien, las circunstancias ciertamente existen y son muchas veces atenuantes, otras veces son agravantes. Bueno, pero al final, cuando empiezas a justificarte, es para quitar todo concepto de culpa, para quedarte con la conciencia tranquila sin tener que pedir perdón. Y si no pides perdón, no te van a perdonar. Y si no pides perdón, si no eres consciente de que has hecho mal, no vas a cambiar. O sea, si no eres consciente de que algo has hecho mal, con todos los atenuantes que quieras, pero que algo has hecho mal, no vas a cambiar nunca. Y eso es malo para ti, por supuesto es muy malo para los que viven contigo, pero eso es muy malo para ti. El que no cambia es peor para él. Es decir, el que no cambia sigue siendo toda su vida una persona de mal carácter, sigue siendo toda su vida un perezoso, sigue siendo toda su vida una persona con la que no hay quien viva. Al final se dedica a romper sucesivos matrimonios o sucesivas relaciones de pareja. Siempre me acuerdo cuando yo era un joven seminarista,
el formador que tenía me dijo: mira, Santiago, te voy a contar una historia, no la olvides nunca. La historia del tonto del pueblo. En todos los pueblos, al menos en España, hay un tonto. Bueno, el tonto del pueblo, todos los pueblos hay un tonto, el tonto del pueblo. Bueno, pero el tonto del pueblo resulta que un día, cosa rara, pero en fin, un día se dio cuenta de que era el tonto del pueblo. Y dijo: esto no puede ser, soy el tonto del pueblo, esto no hay manera, se ríen de mí, se mofan de mí, estoy cansado de ser el tonto del pueblo. Y entonces decidió cambiarse de pueblo. La lección es esta: en el nuevo pueblo donde fue, siguió siendo el tonto del pueblo, porque el problema era de él, no era del pueblo. Y con el agravante, me decía aquel superior que tuve, que ahora ya sabían en 2 pueblos que era tonto. Es decir, nosotros, repito, no podemos pasarnos la vida echando balones fuera y diciendo: la culpa es de los demás. No me entienden, no me comprenden, soy una víctima, qué mala suerte tengo, me he equivocado al elegir pareja. Nueva pareja, no me entiende, no me comprende, soy una víctima, me he equivocado. Pues chico, qué barbaridad, ¿no? Llevas 5 parejas y te estás equivocando. Realmente tienes un problema tú, no de las 5 parejas sucesivas que ya tienes. No me refiero solo a matrimonios, me refiero a noviazgos o ni siquiera a eso. Bueno, y eso es simplemente un ámbito de la vida. Necesitamos perdonar. El Señor nos dice cómo tenemos que hacerlo, con esa medida de generosidad que Él ha tenido con nosotros, pero también necesitamos pedir perdón. Necesitamos que nos perdonen. No podemos recibir perdón si no pedimos perdón. Y normalmente, cuando alguien pide perdón, lo recibe. Digo, normalmente. Cuando alguien es sincero, cuando alguien muestra signos de arrepentimiento, normalmente lo recibe. Pero tienes que pedirlo. Y para pedirlo tienes que ser consciente de que te has equivocado. Y para ser consciente de que te has equivocado tienes que tener formación. Vuelvo a repetir, ponte en el lugar del otro. Si eso que tú estás haciendo lo hicieran contigo, ¿qué te parecería? ¿No es grave? ¿Es poco grave? ¿Es muy grave? Lo que tú estás haciendo o lo que tú has hecho, si te lo hicieran a ti, ¿cómo lo valorarías? Al final, de verdad, quien tiene que decidir la fuerza del pisotón es el que tiene el pie debajo. Él es la víctima, ese es el que tiene que decidirlo. Y el otro dice: hombre, que no es para tanto. Dice: no es para tanto, pero espera, vamos a ver, pon tú el pie y yo te piso, a ver si es para tanto o no es para tanto. Es decir, la medida que usemos la usarán con nosotros, y nos conviene a todos ponernos en el lugar de los demás, entre otras cosas, para poder recibir un perdón que necesitamos. De pie, por favor.